Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Bueno, pues seguimos precisamente en esta interesante dinámica de análisis sobre temas coyunturales. El tema de seguridad nacional es un tema preocupante. Las declaraciones del titular del Ejecutivo son preocupantes. Sin lugar a dudas, este tema de, pues, también hay que proteger a los delincuentes, pues es un tema que ya levantó el interés, el debate y la preocupación en diversos sectores de la población. Erika, ¿qué opinas tú respecto a estas declaraciones por parte del titular del Ejecutivo? ¿Qué tal, Julio? De nuevo, buenas tardes. Pues ha sido un tema que al menos no va a pasar desapercibido ni hoy ni esta semana. Es un tema que va a quedar incluso para la posteridad y muy probablemente también para los próximos periodos electorales, sean entidades o no que tengan que ver con el gobierno federal. ¿Qué pasaría si supiéramos, por ejemplo, que a cualquiera de nosotros que somos susceptibles de un robo, por ejemplo, de celular en la calle, un policía lo esté viendo y diga, no, pues es que yo no me puedo meter porque, ¿no? O sea, cualquiera diría, pues entonces, ¿para qué estás? ¿No? Sea el nivel de policía que sea. Es decir, uno quizás puede coincidir, quizás con la parte o los argumentos no legales o no jurídicos, en el sentido de decir, pues que a lo mejor un policía sí puede decir, no, pues yo no intervengo porque pues va de por medio mi integridad, mi familia, mis hijos, ¿quién va a ver por ellos? Pero también nosotros como ciudadanos, como víctimas de la delincuencia, sean robos menores, asaltos mayores, etcétera, estaríamos también en nuestro derecho de exigir que las autoridades sean las que tengan que atender este tipo de casos, porque prácticamente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que van a dar mucho de qué hablar en el Congreso, en los debates, no solamente por partidos de oposición, sino incluso por los mismos legisladores de Morena, nos llevan prácticamente al dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, qué fue primero, el ser humano o el delincuente. Entonces, ¿a quién debemos que proteger primero? ¿Al ser humano o al delincuente? Y esto va a levantar una serie de más allá de críticas mediáticas, un debate de fondo de decir, bueno, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la seguridad? O sea, ¿cuál es aquí la temática? Recordemos también que cuando ya se habían dado como vistos de este tema, cuando fue la liberación del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando el presidente dijo, yo fui el que di la orden para que no interviniera porque eso iba a ser una masacre. Pero una cosa es que quizás se hubiera medido en términos de masacre, ¿no? De decir, pues, de qué tamaño son la gente del cártel, ¿no? Y cuántos elementos había, o sea, estoy poniendo un ejemplo absurdo, 100 contra 100, 200 contra 200, 500 contra 500, que a lo mejor ahí sí hubiera tenido otro tipo de argumento el tomar una decisión de esta, que en este caso, que sea una declaración a través de, o resultado de unos videos donde el crimen organizado está persiguiendo prácticamente a las autoridades, a los policías, cuando se supone pues, que tenía que ser al revés, ¿no? Habla mucho también incluso entre líneas pequeñas de lo que se ha debatido por parte de políticos, de lo que hemos escuchado desde ¿qué tan cierto pudiera ser que a lo mejor la orden de no enfrentarlos es porque todos sabemos que el equipo que manejan los grupos de crimen organizado pues se encuentran no solamente en números, sino también en cantidad y que también en calidad o prácticamente pues mucho más modernos que los que tienen en este momento los grupos que tienen a su cargo la seguridad del país, local, municipal, estatal, ¿no? Entonces es un tema que va a dar mucho de hablar, no es fácil emitir una opinión al respecto, lo más fácil sería decir blanco, negro, bueno o malo, pero de entrada, pues pensemos en el ejemplo con el que arrancamos, ¿no? Quien te roba la cartera en la calle, entonces el policía no se va a meter cuando tú quieres que lo detenga, porque el policía va a considerar que primero es su vida o su función. No es una decisión fácil, pero es un tema que va a levantar mucha, pero mucha ámpula política, considerando que vienen periodos electorales importantes, Julio. Pues realmente son desafortunadas las declaraciones del titular del Ejecutivo porque el gobierno federal y las autoridades en sus tres niveles de gobierno están obligadas constitucionalmente a garantizar la paz y la seguridad de este país, Así es. y sobre todo la integridad física de todos los mexicanos. Así es. Si bien es cierto, los delincuentes también gozan de derechos y también son protegidos por la Constitución,
No menos cierto es que el gobierno federal no tiene por qué declarar que él también estará interesado y preocupado y ocupado en proteger a los delincuentes. Creo que deberá estar más ocupado y preocupado en garantizar la seguridad, la paz, la salud y el bienestar de los mexicanos, de todos aquellos que no son delincuentes. Sobre todo porque también algunos políticos han expresado o han manifestado esta postura de que al delincuente nadie le dijo, oye, tienes que ser delincuente, ¿no? Sí me explico, es un debate muy delicado, pero Demasiado. no podemos decir que quien roba el celular o quien roba la cartera, o en este caso, si nos damos ejemplos más grandes del crimen organizado, no puedes atacarlos por tener la consideración de que son seres humanos, cuando del otro lado, pues ellos no lo pensaron para perseguir a las autoridades, en este caso sean marinos, SEDEN, Ejército, Guardia Nacional, pues ellos no lo han pensado para decir, híjole, ¿les dispararé o no les dispararé? Porque es complicado, es un tema que va a levantar mucha ámpula, que seguramente va a tener un impacto político en el Congreso, claro, tanto en los locales como en los nacionales, y muy probablemente también esto desate también, pues, pareceres desde organismos internacionales dedicados a los derechos humanos y a la defensa de las víctimas, considerando que en este momento esas estadísticas están por mucho rebasadas, desde los conteos que ofrece el gobierno y dice, no, las cifras ya bajaron, cuando sabemos que hay mucha, pero mucha cifra negra de mucha gente que no denuncia por la desconfianza a las autoridades. La situación, a ver qué opinan los grupos colectivos que exigen justicia en el caso de sus mujeres, en caso de sus hijas, en caso de todas las personas desaparecidas. La violencia de género sigue siendo un tema, pues una asignatura pendiente para este gobierno. En feminicidios, en violencia contra niños, en abuso sexual contra hombres, mujeres, niños, mayores. O sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, son muchos los temas en los cuales, pues mucha gente lo que dice, yo lo que quiero es justicia, ¿no? Claro. Entonces, habrá que, es un tema que va a levantar mucha ámpula. Lo que platiquemos ahorita va a ser poco, creo, comparado con el debate como se vendrá. Habrá que ver cuáles son los argumentos de Morena, si terminan por replicar el discurso presidencial o si, igual que en este caso, como vimos en la reforma eléctrica, ¿no? Hubo 1 o 2 o 3 personas que dijeron, no, yo aquí marco mi distancia de esta postura, mi postura personal es esta, pero es algo que no podemos anticipar en este momento. Habrá que ver en las siguientes semanas. Ahorita recordemos que el Congreso se encuentra en un periodo de receso, prácticamente los debates son de corte mediático, pero seguramente vamos a ver estos resultados en septiembre, cuando ya reinicie el Congreso, o bien cercanos ya a las fechas del 5 de junio, que ya va a ser cuando se tengan que ver los comicios electorales en 6 entidades del país, Julio. Sin lugar a dudas, Erika Flores, como siempre, agradecidos por tu análisis, siempre objetivo, imparcial y profesional. Erika Flores, investigadora seria, profesional, una mujer mexicana, valiente, pero sobre todo imparcial. Erika Flores, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, buena tarde y seguimos en contacto, gracias. Seguimos contrastando ideas.